ahora sí. Estamos acá en la plataforma. Fíjense, acá tenemos el nivel 3 y empezamos la clase número 1. Acá hay una pestaña de presentación. Bueno, esta es la parte de construcciones que también ustedes vieron en el cuatrimestre pasado sobre, bueno, lo que es eh, el nivel de que están, digamos, ahí tienen el enlace que va a ser el mismo durante todo el cursado, va a ser el mismo enlace de, de, de Meet, Google Meet, y vamos a estar conectados como siempre los martes a las 20-30 horas. Es aproximadamente una hora que vamos a estar conectados y bueno, esta sería la presentación eh, de lo que está acá en la plataforma. Y empezamos acá a ver, digamos, lo que son las clases. Tenemos clases, la clase número 1 ya está subida. Fíjense, es sobre los números racionales. Y ya está subido el PDF de la clase y la actividad para que ustedes resuelvan del cuestionario, para que ustedes lo realicen. Y está habilitado a partir de las 21:30 cuando terminemos este encuentro. Ahí va a estar habilitado para que ustedes puedan resolver en el momento que ustedes eh, puedan hacerlo. Entonces ahí está, entonces subida la actividad. Entonces estaría la clase en PDF, la actividad del cuestionario que va a estar habilitada a las 21:30 y también está un foro de consulta que ustedes pueden utilizar para realizar preguntas sobre los temas de las clases o cualquier pregunta sobre la plataforma también o cualquier duda sobre el práctico o si se olvidaron cuándo va a ser una fecha de alguna tarea que tengan que hacer. Entonces ahí tienen el foro de consulta para hacer las preguntas. Y bueno, acá está el enlace de la videoconferencia que va a ser el mismo todos los martes cuando nos encontremos por Google Meet de 20:30 a 21:30 más o menos aproximadamente los encuentros de los martes. La clase número 1, vamos a ver la clase número 1 entonces, del nivel 3 estamos acá. Son los números racionales. Los números racionales son los números fraccionarios o son los números que se pueden escribir como números fraccionarios, como el cociente de dos números enteros. Sería la definición más sencilla, más simple que podemos ver sobre este tipo de números. Vamos entonces a abrir la clase, el PDF de la clase y vamos a ver lo que contiene. Entonces yo voy a compartir ahora eh, el PDF de la clase para ir viendo eh, lo que trata esta clase. Vamos a compartir ahora eh, la clase número 1 del nivel 3. Fíjense en acá, tenemos el tema que es los números racionales. Y acá miren, acá hay una gráfica, círculo, donde están los racionales. Fíjense con color morado, acá los racionales. Después tenemos otro círculo que está dentro de este círculo mayor, que serían los enteros. Y otro círculo más dentro, digamos, serían los naturales. Entonces fíjense que el círculo mayor es de los números racionales que como que contienen o están en estos racionales están los enteros y los naturales. Entonces estamos viendo que todo el círculo serían los racionales y que contienen a los enteros y los naturales.
Entonces estamos viendo que es un conjunto numérico, porque es un conjunto numérico los racionales, donde están los naturales como ser el 1, el 7, el 2, el 104, el 20. Dicen que son números positivos, que serán los naturales. También están los enteros, que eran los negativos, menos 589, menos 775, menos 17, menos 7, menos 84, menos 1. Estos son los enteros, se caracterizan por ser negativos, pero también positivos. Por eso los naturales están incluidos en los enteros acá. Entonces los enteros sería un conjunto mayor que incluye los naturales. Entonces estamos los enteros acá en este color, pero vienen los racionales. Y hay números racionales, como por ejemplo el 0,8, que no es entero, porque no están dentro de este círculo A de los enteros. Entonces no sería un entero el 0,8. Y tampoco el 4 quintos, la fracción, tampoco sería un número entero y tampoco un natural. Entonces acá estamos en presencia de otro tipo de números, ¿ah? De números racionales. Y acá nos presenta la definición de números racionales. Nos dice que los números racionales se pueden expresar como la fracción, se pueden expresar como una fracción a sobre b, donde a es un número entero y b es un número distinto de cero. Entonces, los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción. Acá en los racionales tenemos el 0,8 al 2,56, que hay una regla matemática para pasarlo a fracción. Y acá también están los números que son fraccionarios, que ya estarían como fracción presentados. Entonces ya no es necesario pasar a nada. Entonces esos serían números racionales. Entonces, eh, los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como fracción. Vamos a ver. Por ejemplo, el 0,8, si yo lo quiero pasar, apaguen el micrófono, por favor, ahí. El 0,8 es un número racional. ¿Ah? El número 0,8 es racional, pero es un número decimal a su vez. ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo podemos escribirlo a este 0,8 y si es posible escribirlo como una fracción. Entonces, este número decimal es un número decimal finito, porque está escrito así como 0,8 y no tenemos más cifras decimales. Acuérdense que el número decimal, el 0 sería la parte entera del decimal y el 8 sería la cifra decimal. 0,8 tiene una sola cifra decimal, entonces no hay más cifras decimales que... entonces es finito, tiene un final, digamos. ¿Ah? Entonces, este 0,8 número decimal, hay una regla para pasarlo, que es escribir el número sin la coma. Entonces, fíjense, si yo le saco la coma al 0,8, se forma el 0,8. El 0 a la izquierda no cuenta, entonces me queda 8. Entonces, por eso se pone el número sin la coma, 8. Y abajo se pone un 1 siempre, los números decimales finitos, y se pone ceros dependiendo, digamos, de la cantidad de cifras decimales. Las cifras decimales, la única cifra decimal que tiene este número es el 8. Entonces tenemos una sola cifra decimal, por eso se pone un 0. Entonces me quedaría pasado este número decimal a la fracción como 8 décimos, 8 sobre 10. Entonces este 0,8 cumple con la definición, porque yo lo puedo expresar como una fracción. Entonces ahí es la definición de este número. Podemos clasificarlo como un número racional. Entonces son racionales acá. El 0,8 es racional, cumple. Después, por ejemplo, hay un número que tiene, fíjense,
6,85 y tiene como el 85 tiene un arco, un sombrerito que como un arco de circunferencia arribita. Entonces ahí esto me dice que es un racional. Esto también sería un decimal, nada más que un decimal es un decimal especial, digamos, porque no es un decimal finito, sino sería un decimal eh, periódico. ¿Ah? Infinito periódico. Vamos a ver uno más sencillito, vamos a poner 1,2 periódico. ¿Qué quiere decir el periódico? Lo periódico, bueno, ahora vamos a ver dónde está el sombrerito acá, acá vamos a poner en la 1,2 periódico. Este número es un número decimal y si yo lo quiero escribir es un número decimal infinito. ¿Por qué? Porque este 2 que tiene arribita tiene este símbolo que es como una semicircunferencia, es como un sombrerito que tiene, me está diciendo que ese 2 se repite infinitamente. Entonces, si yo lo tendría que escribir bien a esto, tendría que ser 1,2222 y al final se pone punto suspensivo porque el 2 este se extiende infinitamente, o sea, siempre hay un 2 que viene después, entonces eh, sería un número decimal infinito, con una cifra decimal infinita que sería el 2. Entonces este sería un número decimal infinito periódico. Periódico porque es el 2 que se repite siempre infinitamente, entonces tiene esa característica. ¿Ah? Entonces el número decimal infinito periódico, en vez de escribirlo así como yo lo escribí recién 1,222, lo que se hace es escribirlo así, 1,2 periódico. Se pone el 2 y se pone este arco de circunferencia o este sombrerito encima del número para señalar que ese número se repite infinitamente. Entonces ahí estaría el caso de este número decimal periódico. Eh, bien, entonces volviendo acá, hay una regla para pasar este número a fracción, porque me está diciendo que este número es racional, entonces tiene que haber alguna regla para pasarlo a fracción. Entonces, ¿cuál era la regla? Era la siguiente. Era escribir el número sin la coma parecido al anterior. En este caso, si yo le saco la coma al 1,2, se forma el 12. Entonces ese número hay que poner 12 menos. Y ahora hay que restar con la parte entera del decimal. La parte entera del decimal es el 1. Entonces restamos con 1 y ahí nos queda 12 menos 1. Entonces ahí quedaría lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que restar el número sin la coma menos la parte entera, que en este caso es 1, y abajo en el denominador tenemos que poner 9, no 1 y 0 como en el caso anterior, sino 9. Entonces acá tenemos que poner un solo 9. ¿Por qué? Porque va a depender la cantidad de cifras periódicas que tenemos. Yo tengo una sola cifra periódica, entonces sería un solo 9 que tengo que colocar en el denominador. Entonces ahí esto nos quedaría finalmente como 11 sobre 9. ¿Ah? Me queda 11 noveno. Entonces hemos llegado a pasar este número periódico a fracción. ¿Ah? Si hacemos acá teníamos el 6,85. Veamos el 6,85 que también está un poquito más difícil, pero no es tanto. Vamos a ver 6, y acá tenemos que poner esto en periódico.
periódico, acá tenemos dos cifras periódicas, o sea, sería 6,85, 85, 85, y el 85 se repite infinitamente, ¿no? Entonces sería un número decimal infinito periódico, periódico puro se dice. Bien, ahora vamos a pasar este número a fracción. Bueno, acá la misma regla, el número sin la coma sería 685. ¿Ah? El número si le saco la coma se forma el 685, menos la parte entera que sería 6 en este caso. Y acá tenemos que poner 9. ¿Cuántos 9 vamos a colocar? 2 9, porque tenemos dos cifras periódicas, el 8 y el 5, entonces van 2 9. Entonces sería 2 9. Entonces esto me queda restar el numerador 685 menos 6, me quedaría 6, 7, 9, 679. 679 sobre 99, ese sería el número fraccionario que representa el 6,85 periódico. Entonces ahí también hemos observado que este número también es un racional, porque yo lo puedo escribir como fracción, lo puedo expresar como fracción. Bien, ahora podría surgir la duda, bien, el 1 y el 7 son fraccionarios o no, se lo puede escribir como fracción. Y sí, porque nosotros podemos al 1, por ejemplo, escribirlo como fracción de la siguiente forma. O sea, podemos poner 1 sobre 1, 1, y le ponemos el 1 abajo y nos queda 1 sobre 1 es 1. Entonces me queda que puedo pasarlo a fracción, y así con cualquier número natural. Por ejemplo, el 7 también lo puedo pasar a fracción, lo puedo escribir el 7 así sobre 1. Entonces 7 sobre 1 es 7. Entonces todos los números naturales lo puedo escribir como fracción. Y si le pongo negativo a este número, también lo puedo pasar a fracción, porque no cambia nada, quedaría el negativo nada más, y sería menos 7 sobre 1. Acuérdense que los negativos ya no son naturales, son enteros. Y acá el 1 sería un natural y también es entero, ¿no? Por eso los naturales son enteros también, y también son racionales porque yo lo puedo expresar como fracción. Bien, entonces acá tenemos este gráfico que nos habla ya de otro campo numérico que serían los números racionales. Y lo importante que ustedes quiero que entiendan acá de este tema es que los números racionales son los que se pueden expresar como una fracción. Esto es lo importante, se pueden expresar como fracción. Eso es lo que caracteriza a los números racionales, ¿no? Entonces tenemos eso en mente para comprender este tema. Bien, acá empiezan a aparecer ejemplos sobre dónde vamos a ver a las fracciones presentes, a los números racionales. Y vamos a ver este ejemplo 1. Fíjense, en Valeria tiene 150 estampillas, 30 son de Argentina y el resto de otros países. ¿Qué fracción de las estampillas son de Argentina? Bien, entonces acá como tengo 30 y son 150, entonces lo que puedo hacer es escribir la fracción correspondiente a la estampilla de Argentina, que sería 30 sobre 150. Entonces ahí quedaría escrito como fracción 30 sobre 150. Vamos a escribirlo con de esta forma: 30, que serían de Argentina, sobre el total de estampillas que tengo, 150. Entonces tengo 30 sobre 150. Bueno, a un número fraccionario lo puedo simplificar si quiero, si se puede. ¿Y qué significa simplificar? Es dividir tanto al numerador a 30 como al denominador 150 por un número que puedan dividirse ambos por el mismo número. Entonces fíjense en cómo es 30 y es 150, terminan en 0, son divisibles por 10. Entonces yo divido 30 dividido 10 me da 3. Entonces acá me quedaría entonces que simplificado me quedaría
3. Y si yo divido 150 dividido 10 me da 15. Me queda 3 sobre 15. Y yo voy a ver si puedo seguir simplificando. Eh, Vamos a admitir a algunas personas que están, algunos compañeros que están ingresando. Esperen un minutito. Eh, Voy y veo esa fracción. ¿Puedo simplificar todavía esto? Y veo que sí. ¿Por qué? Porque yo al 3 es divisible por 3 y el 15 también es divisible por 3. Entonces los divido a ambos números por 3. Entonces yo divido 3 dividido 3 y me queda como resultado 1. Entonces ese resultado va ahí. Y yo hago lo mismo, divido mentalmente 15 dividido 3, la tabla del 3, 3 por 5, 15, entonces 15 dividido 3 es 5. Entonces me queda 5 acá. ¿Ah? Entonces ahí la fracción que representa las 30 estampillas de Argentina con respecto al total es un quinto. Entonces un quinto de las estampillas son de Argentina. Y si me piden estampillas que no sean, ¿qué fracción de estampillas que no son de Argentina? ¿Cuál sería la fracción? Y bueno, veamos, son 30 de Argentina y las otras son de otros países. Entonces, ¿cuánto me faltan para llegar a 150 estampillas? Si son 30, me faltarían 120. 120 estampillas son de otros países. Entonces, ¿cómo armaría la fracción? Si me preguntan esto, entonces lo que tengo que hacer es escribir 120, que serían las estampillas que no son de Argentina, sobre el total que serían 150 estampillas que tengo. Y ahí también puedo simplificar, miren, los dos terminan en 0, 120 y 150, terminan en 0, entonces simplificado sería 12 sobre 15. ¿Mm? También un truquito es eliminar los ceros ahí y me queda 12 sobre 15. Esa cuestión es que estamos dividiendo por 10. ¿Ah? Entonces los ceros se eliminan. Y ahora veo si puedo seguir simplificando. 12, ¿puedo dividirlo entre 2? Sí. ¿Y al 15 entre 2? No. Entonces no puedo simplificar por 2. ¿El 12 lo puedo dividir por 3? Sí. ¿El 15 por 3? Sí. Entonces divido por 3. Entonces 12 dividido 3 me da 4. Porque 4 por 3 es 12. 15 dividido 3 es 5. Entonces sí. Porque 5 por 3 es 15. Entonces acá tendríamos entonces 4 quintos. 4 quintos serían las estampillas que no son de Argentina, son de otros países. ¿Ah? Entonces ahí tenemos los números racionales en fracción. Tenemos diferentes aplicaciones. La temperatura, dice acá en el ejemplo 2, de un congelador es menos 18,2 grados centígrados. Fíjense que acá me dan un número decimal. Pero este número decimal, como vimos anteriormente, lo puedo pasar a fracción. Entonces sería un número racional. Entonces ahí dice ahora, ¿corresponde esa temperatura a un número racional? Sí corresponde a un número racional, porque yo lo puedo pasar a fracción. ¿Cómo lo paso a fracción? Vamos a hacerlo ahora. Está escrito ahí, pero bueno, lo hagamos. El menos 18,2, ¿cómo lo paso a fracción? Este es un decimal finito, porque 18,2 ahí no hay más cifras decimales, el número finaliza ahí y no tengo que ver si es periódico, si hay más cifra decimal, nada de eso. ¿Y cómo pasaba estos números decimales finitos? Ya pasamos el número sin la coma, 182, y acá abajo poníamos 1 y 0. Entonces ponemos un 1 y ponemos un 0, solamente un 0 porque acá tenemos una sola cifra decimal, entonces por eso va un 0. Entonces acá iría 0, 0, 0. Entonces 182 sobre, sobre 10. Bueno, veo si puedo seguir simplificando. Eh, Miren, vamos a ver que si se puede una vez más. Fíjense,
dividido 2, empiezo dividiendo entre 2 y se puede, 182, y el 10 también. Entonces divido por 2. 182 dividido 2 es 90. 18 dividido 2 es de 9. Y 2 dividido 2 es de 1. Entonces me queda 91. Y acá 10 dividido 2 de 5. Porque 5 por 2 es 10, ¿no? Entonces ahí tenemos menos 91 quinto. Entonces hemos pasado este número de 18,2 en una temperatura, digamos, en grados centígrados. Me preguntaban si era racional, y si es racional porque yo lo puedo expresar como una fracción. Bien, entonces acá tenemos actividades para hacer. Actividades sobre los números racionales. Fíjense que una guía cortita por ser el primer día de clase. Vamos a ver solamente lo que son los números racionales y eh, cómo aplicamos, digamos, en diferentes situaciones estos números, y, eh, y cómo entendemos, digamos, la definición, ¿no? Son los números que se pueden expresar como fracción. Entonces ahí tenemos un ejemplo vimos varios ejemplos, digamos, de números racionales. Y otra cosa importante que se representan con la letra Q mayúscula. ¿Ah? La letra Q mayúscula es el nombre de estos conjuntos numéricos, de este conjunto numérico que se llaman racionales. Z es los enteros y N mayúscula son los naturales. Entonces ahí tenemos. Bien, bueno, vamos ahora a las actividades. Tenemos 5 actividades para hacer sobre los números racionales y ver cómo estos números racionales van apareciendo en diferentes situaciones. Dice, la quinta parte de 20 jóvenes entrevistados prefieren los refrescos azucarados. El resto no les gustan. ¿Cuántos jóvenes no le agradan los refrescos azucarados? 16. 16. Bien. ¿Cómo lo pensó? A ver. La quinta parte. Porque la quinta parte de 20 sería 20 dividido 5, ¿que no? Bien. ¿Y cuánto da eso? 4. Bien. Y entonces, ¿qué más? O sea que a 4 jóvenes les gustan los refrescos azucarados. 20 Bien. menos 4, Bien. 20 menos 4. 16. Muy bien. 16. 16. Entonces a 16 no le agradan los refrescos azucarados. Ahí está, ¿eh? Lo pensó rapidísimo ahí el compañero. Entonces así tenemos que ir viendo en cada una de las actividades de acá cómo interpretamos primero y vemos lo que nos están preguntando. Acá nos dicen a cuántos jóvenes no le agradan los refrescos. Nos piden un número entero, acá no nos están pidiendo una fracción, pero sí nos sirve la división. Acuérdense ustedes también que una fracción es una división. Es una división de dos números. ¿Ah? Lo que hizo el compañero al principio, 20 dividido 5, no es otra cosa que 20 quinto. Entonces ahí lo dividimos, 20 dividido 5, entonces nos queda ese resultado. Bueno, acá veamos el segundo. Actividad 2. Gabriel dividió un postre en 8 partes iguales y regaló 3 porciones. ¿Qué fracción? Ahora me están pidiendo una fracción. ¿Qué fracción del postre regaló? Entonces, a Gabriel tenía un postre y lo divide en 8 partes. ¿Ah? Regala 3 partes de esas 8. Entonces ahí tenemos un número fraccionario. ¿Cuál sería el número fraccionario ahí? 3/8. 3 sobre 8. Que sería, ahora lo escribimos, ¿ah? 3 sobre 8. Entonces escribimos la fracción, ponemos 3 sobre 8. ¿Ah? En 8 partes se divide el postre, entonces eso siempre va en el denominador de la fracción. ¿Ah? Numerador el numerito que va arriba, denominador el número que va abajo. ¿Ah? Entonces regaló, dice, 3 octavos de su postre. Eso sería lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Qué fracción del postre regaló? 3 octavos. ¿Y cuánto le quedó? ¿Qué fracción le quedó a,
3 sobre 8, profe. Bien, 3 sobre 8. Eso es lo que regaló él. Pero ahora yo le estoy preguntando, ahora que no está ahí, ¿y qué fracción le quedó a él del postre? Acá no se escucha bien, profe, está pasando la Virgen. Bien. Bueno, y a los que puedan escuchar, ¿qué fracción, qué fracción le quedó a él, digamos? Si regaló 3 octavos, ¿qué fracción le quedó a él para comer, digamos, para ¿cuál sería? ¿En cuántas partes dividió el postre? En 8, ¿que no? Regaló 3. ¿Cuánto le queda? ¿Cuántas partes le queda? Tenía 8 partes el postre. Regaló 3. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuántas partes le quedó? 5. 5. Bien, le quedó 5. ¿Y qué fracción sería esa entonces? ¿5 qué? ¿Qué fracción le queda entonces? 5. 5 octavos. Bien, 5 octavos le quedó. Profe, por la duda soy ya pura porque no estoy de... Mi cel no anda bien el wifi de acá. Bueno, bueno. Ponga el nombre ahí en el chat, ¿no? Que está presente. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces la actividad 1 y 2 para... le dejo la 3 y la 4 para ustedes, que ahí vamos a hacer uno del 5, ¿ah? Vamos a uno del 5. Acá hay una tablita, fíjense. Dos formas de representar números racionales, fíjense. Acá hay dos formas, fíjense. A sobre B, que es la fracción, y puede también estar escrito así, A dividido B. Entonces muy sencillito acá, a ver, ¿cómo quedaría la primera eh, fila, digamos? Si tenemos un medio, ¿cómo lo escribimos de esta forma? A dividido B. Vamos a insertar una tabla acá, a ver. Serían 2. Bueno, veamos acá tenemos. A ver, para que se entienda bien. A un número racional lo podemos escribir así. A en forma simbólica, digamos, A sobre B. O lo podemos escribir A dividido B. Entonces ahí representan el mismo concepto. Entonces acá en la tabla me dicen que me dan un medio, 1/2 acá. Es bien sencillo, fíjense. Eh, Vamos a escribir ahí un medio, que sería el 1/2, y me dan esto vacío, digamos, para completar, esta parte para completar. ¿Cómo lo escribo? ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. ¿Cómo se escribe? ¿Quién sería acá el A en esta? 1 y el B 2. Está escrito como fracción A sobre B, un medio. Pero acá tengo que escribirlo. ¿Cómo? Dividir Bien, ¿qué? 1/2. 1 dividido, porque acá los dos 2. puntitos, bien, 1 dividido 2. ¿Ah? Acá los dos puntitos representan la división. ¿Ah? La división. Entonces ahí está, que debemos completar. Ese es 1 dividido 2. Fíjense en ahora, en la segunda fila, menos 81. Acá nos dicen menos 81 dividido 3. Entonces,
Bueno, ahora tengo que escribirlo como fracción. ¿Cómo quedaría? Lo escribimos con fracción. ¿Cómo quedaría con 81 sobre 3. bien? 81 sobre 3. 81 sobre 3 y no me olvido el menos. Adelante. Y ahí está. ¿Ah? Bien sencillo, fíjense, en escribirlo a sobre b o a dividido b. ¿Ah? Y hay que completar la tabla y nada más teniendo en cuenta estas dos formas de escribir un número racional: a sobre b o a dividido b. Bien, acá tengo la tabla, ¿ya? Para que ustedes tengan ejemplo, ¿ah? De esto. Bien, bueno, esto sería las actividades de la guía número 1 de la clase número 1, digamos, del nivel 3 de los números racionales. Que vamos, números racionales vamos a trabajar eh, en estas clases porque siempre aparecen números racionales en diferentes situaciones, ¿no? De ustedes los que están estudiando. Entonces, pero es bueno saber qué son los números racionales, cómo lo puedo operar entre sí, reconocer primero y cómo puedo operar entre sí. Bien, ahora vamos a ver nivel 4 porque hay algunos de ustedes que están en el nivel 4. Bien, muchos alumnos no se pueden conectar, dice la profe. Bien, igual va a quedar la clase de hoy día, la videoconferencia va a quedar subida, ¿ah? Mañana más tardar a subir el enlace para que ustedes puedan, eh, los alumnos que no se pudieron conectar, puedan ver lo que hicimos hoy día. Ahora vamos a ver la guía del nivel 4. Entonces vamos a ver lo del nivel 4 eh, para ver de lo que la clase se trata, ¿ah? Vamos a compartir acá el nivel 4. Bien, vamos a otro curso. Bueno, igual que el anterior, todos los son similares, digamos, las pestañas de presentación. Acá tenemos la clase y acá tenemos otro campo numérico más avanzado, que tenemos la presentación de los números reales. Estos son números muy importantes porque cada vez que pasamos digamos, de año de estudios en matemática, se va ampliando los conceptos matemáticos, digamos, y se lo van reconociendo, se lo van clasificando y se lo va entendiendo eh, de manera más detallada, ¿no? Entonces acá los números reales tenemos un conjunto que es un conjunto más amplio, es un conjunto infinito de números y donde están presentes los números que vimos en los niveles anteriores. Ya para el nivel 3, nivel 2, nivel 1, entonces ya tenemos los números reales como que abarcan todos esos tipos de números. Fíjense en el gráfico acá, que de los números reales tenemos, los números reales sería el conjunto total, digamos, sería como el rectángulo que contiene a todos los números. Fíjense en acá los naturales, los enteros, los racionales. Fíjense en los naturales y los enteros están en los racionales, fíjense, y es como un rectángulo que está grande hacia la izquierda, digamos, y después hay otro rectángulo a la derecha y dice irracionales. Entonces tenemos dos conjuntos grandes acá, los racionales y los irracionales. Entonces esa sería nuestra referencia y eso es lo que tenemos que comprender de estos números reales. ¿Mm? Es la unión, se define como la unión de los números racionales y los irracionales. Como vimos hace rato, los racionales son aquellos que yo lo puedo expresar como fracción.
faltaría ver lo que son los irracionales. Los irracionales vamos a ver que son otra clase de números que va a pasar lo siguiente. Vamos a ver entonces, vamos a compartir acá la clase, porque estamos en la plataforma, vamos a compartir la, la clase del nivel 4. Bien, acá estamos en los números reales. Entonces tenemos los enteros que ya hemos visto y empieza a aparecer los números irracionales. Vamos a ver que los números irracionales, acá importante, son aquellos números que no pueden escribirse como fracción. ¿Ah? Esos serían los números irracionales. Los irracionales entonces son aquellos números que no se pueden escribir como fracción. Acá miren, acá yo le hago la... son los que se pueden escribir como fracción, esos serían los racionales y son decimales infinitos y no periódicos. Son decimales infinitos y no periódicos. Esto lo llamamos números irracionales. Los números irracionales son entonces números decimales infinitos no periódicos. Y ejemplos hay muchos. Vamos a ver ejemplos de números, generalmente de raíces. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si ustedes colocan esto en la calculadora, la raíz cuadrada de 2 me va a dar un número decimal infinito no periódico. Me va a dar 1, y muchas cifras decimales que no terminan. Y eso me da 1,41. Si ustedes ponen eso en la calculadora, 1,41, 42, 13, 53, 56, digo 24. Y la calculadora, como tiene una memoria que puede solamente darnos solamente alguna cifra, una cierta cantidad de cifras decimales, lo que hace es que redondea la última cifra, como que corta las cifras y nos presenta solamente, en esta calculadora me presenta 2, 4, 6, 8, 10 cifras decimales. Pero estos números son infinitos también. Son infinitos y no son periódicos. No hay un numerito que se repita siempre hasta el infinito, como eran los periódicos. Entonces acá tenemos estos números que son irracionales por esa condición. 1, 41, 42, 13, 56, 24 y siguen las cifras. Entonces estos son otros tipos de números. Son números irracionales. Y otro número muy conocido irracional es el número pi, que ustedes seguramente lo pudieron conocer ya en la primaria. En la primaria ya aparece el número pi, que es 3,1415, pero el número pi es un número infinito también, periódico, no periódico digo. Entonces hay infinitas cifras que continúan en este número y cumple con la condición de ser un número irracional. Entonces tenemos este tipo de números que serían irracionales. Podemos también tener cualquier número que ustedes puedan imaginarse y no ser, digamos, periódicos y ser infinito. Entonces se lo clasifica como números irracionales. Entonces acá hay una distinción muy importante que ustedes quiero que vean. Que fíjense en los racionales, el rectángulo verde acá, fíjense en el gráfico, está por un lado a la izquierda y a la derecha están los irracionales. Y fíjense, no hay
no hay una intersección entre estos dos conjuntos, están como separados. Si es irracional, no va a ser racional. O sea, si un numerito está acá, ya no puede ser racional, ¿eh? Porque la gráfica ya me está diciendo. Gráficamente me está diciendo eso. Pero conceptualmente, porque no lo puedo pasar a fracción. A lo irracional no lo puedo expresar como fracción. Y lo racional, que era la definición, que sí lo puedo escribir como fracción. Entonces ahí vemos que son conjuntos numéricos que son eh, disjuntos, se dice en matemática, que son eh, no tienen relación entre ellos. Si son una cosa, no pueden ser, si son irracionales, no pueden ser racionales, ¿no? Son conjuntos de números como separados uno de los otros. Pero la unión de todos estos números, de los racionales con los irracionales, se llama conjuntos de los números reales. Entonces los reales serían todos, ya sean si son naturales, enteros, racionales o irracionales. Son todos reales. Entonces acá hay ejemplos. Lo importante es que reconozcamos de a dónde pertenecen los números. Entonces acá dice el ejemplo, clasificar cada número como natural, entero, racional o irracional. Acá dice la altura de la losa del tercer piso. Es 9 metros la altura de la losa. Esto sería un número natural porque es un número positivo. También sería entero y también número racional, porque esto lo puedo pasar a fracción a 9. 9 sobre 1 me quedaría como fracción, entonces es racional. Y acá veamos, dice la desviación de voltaje de la batería es menos 0,7 volt. ¿Ah? Volt de voltaje. Entonces esto es racional. El 0,7 no es natural, porque tiene un decimal, no es natural, tiene la coma ahí, los números naturales eran exactos, positivos, tampoco es entero y es racional porque yo el 0,7 sí lo puedo expresar como fracción. Entonces sería racional. Ahora dice el diámetro de un eje motor, el diámetro dice 1,5 pi centímetros. Entonces allá está acá metido el pi, entonces ya está el número pi y acá esto lo convierte ya en un número irracional, porque al ser multiplicado por 1,5 también me va a dar un número irracional. Entonces me quedaría la clasificación de este número como irracional. Sería un número infinito no periódico, decimal infinito no periódico. Entonces acá vemos que en estos ejemplos nos están pidiendo que reconozcamos a qué número se clasifican y en qué situación están esos números. Fíjense en acá en la actividad, vamos a ver algunas actividades, actividad de clasificación de natural, entero, racional e irracional. Dice la profundidad de la cimentación es menos 4,5 metros. Entero no puede ser, natural tampoco, racional sí. ¿Por qué? Porque el 4,5 yo lo puedo escribir como fracción. Irracionales no, porque los irracionales yo no lo podía escribir como fracción. Entonces acá sería racional nada más. Acá dice la proporción de arena en la mezcla de hormigón es 31, la proporción. ¿Este número qué es? ¿Es natural? Sí, porque es un número positivo. Es natural. ¿Es entero? También es entero. Entonces ponemos z de entero. ¿Ah? ¿Es racional? ¿Lo puedo pasar a fracción? Sí, el 31 lo puedo escribir 31 sobre 1. Entonces 31 sobre 1 me da una fracción. Y no es irracional porque si es racional ya no puede ser racional. Ese número, los irracionales eran los que no lo podía convertir en fracción. Bien, entonces ahí es una actividad de clasificación, fíjense. Tenemos que clasificar. Igual acá en el punto 2 clasificamos en situaciones técnicas si son racionales, irracionales,
Fíjense en la temperatura de fundición, dice de bajo cero. La temperatura es de menos 15 grados centígrados. ¿Es natural? No. Entonces acá no ponemos nada porque es negativo. El natural no era negativo. ¿Es entero? Sí, es entero porque es menos 15 el número. eh, ¿Es racional? Sí, porque yo lo puedo pasar a fracción. ¿Es irracional? No, porque eh, no era, si es racional, no es irracional. ¿Y es real? Sí, es real, porque todos los números son reales. En las situaciones que estamos viendo hasta ahora, todos son reales. Entonces acá eh, son números reales. Bien, entonces acá tenemos que ver y completar esta tabla de esta forma. ¿Ah? Tenemos que poner si es la situación técnica y ver si ese número es natural, entero, racional, irracional o real. ¿Ah? Esas serían las actividades solamente de reconocimiento y de clasificación de los números reales. ¿Ah? Y cómo se clasifican en natural, entero, racional, irracional y real. Bien, esta sería la actividad de la guía número 1 del clase 01 del nivel 4 de los números reales. Bien, ya se está acabando el tiempo. Cualquier consultita, si alguna duda que les haya quedado. Ninguna, profe, todo de 10. Bueno, fíjense que ya va a estar habilitado a las 21:30 ya la guía para que ustedes puedan hacer aconsejable que resuelvan, ¿no?, la guía de la clase y puedan hacer el cuestionario.